Bueno, pues buenos días, bienvenidos todas, todos a este tercer día de jornadas dentro del marco de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales, que pues ya llevamos 8 años organizando aquí en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el día de hoy vamos a tener 3 mesas de trabajo y que es un eje que está dedicado, digamos, a distintos aspectos o temas relacionados con la tecnología, la información, etcétera. Bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Gómez Cárdenas del Colegio de Morelos. Bienvenido, doctor. Y bueno, les lo voy a presentar primero. El título de su conferencia es Implicaciones del uso de la inteligencia artificial en la investigación y en la academia. El doctor Raúl Gómez Cárdenas es profesor de tiempo completo eh, y bueno, él tiene un doctorado en enseñanza superior en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestro en administración por la Universidad de la Autónoma del Estado de Morelos, maestro en ciencias políticas y sociales por parte del Colegio de Morelos y licenciado en economía por parte de la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado como profesor de asignatura tanto a nivel licenciatura como posgrado en la Facultad de Contaduría de Administración e Informática de la UAM. Es autor de distintos artículos de divulgación, así como de difusión, arbitrados e indexados, y ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales. Me gustaría platicarle un poquito antes de darle la palabra al doctor Raúl Gómez, que la intención de la conferencia de hoy está en el marco de eh, un proceso que estuvimos realizando en el posgrado, en el doctorado, y a petición de algunos estudiantes en una asamblea general, se hablaba sobre la posibilidad de desarrollar un protocolo que pudiera, digamos, determinar el uso de la inteligencia artificial en nuestro posgrado. Por eso lo invitamos el día de hoy, un poco para informarnos más sobre este tema, estar enterados sobre estas implicaciones que hay y que esto nos permita o nos ayude para el diseño de este protocolo de acción que, pues, no sé, vamos a valorar. Yo quería que tuviéramos algún taller o conferencia el semestre pasado, ya todos sabemos qué fue lo que pasó el semestre pasado en la universidad. Por eso lo hacemos ahora, en este marco de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales, y la intención es que a ver si para el próximo semestre podamos iniciar algunas mesas de trabajo para este protocolo, o vemos y lo definimos, que parece ser que sería algo que sobre todo serviría muchísimo para las siguientes generaciones. Entonces esto, pues, esa petición de estudiantes se solicitó básicamente en esa asamblea, y pues bueno, cedo la palabra al doctor Raúl Gómez Cárdenas. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenido. Doctor, confírmeme si me escucho bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Muy bien, bueno, pues primero que nada, un atento saludo a todos quienes están presentes y participando de esta conferencia. Agradezco cumplidamente la invitación que nos hizo la Universidad Autónoma de Zacatecas en esta octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Y bueno, efectivamente se trata aquí de hablar un poquitito de lo que son las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial en la investigación y en la academia, ¿verdad? Debo comentar a ustedes de principio que, bueno, esto voy a cambiar, no sé si me confirman si cambió la diapositiva, por favor. No ha cambiado, doctor. Hay que poner la presentación de PowerPoint en presentación. Sí, ¿verdad? Sí, ahí ya cambió, sí. Ahí Ya estamos, cambió. ¿verdad? Bueno, entonces, perdón, voy a Sí, tener que hacerlo así porque necesito ir cambiando las diapositivas. Bueno, bueno, pues ok. nada más comentar en principio que este es un trabajo coordinado que hemos hecho básicamente el doctor Alejandro Fuentes Pena, que es aquí un profesor también de tiempo completo, investigador también, que básicamente se ha especializado en la inteligencia artificial y en la nueva tecnología. Y también en algunas investigaciones nos hemos acompañado con el doctor Aristeo Castro Rascón, aquí lo vemos, que tiene la especialidad o el doctorado en filosofía, toda una formación filosófica,
y hemos ido obteniendo algunos productos de estas investigaciones que hemos venido realizando. Aquí menciono algunas. Básicamente hemos hablado de la tecnología digital y su impacto ético en la educación superior. Esta investigación la hicimos básicamente en el 2023. La ciberseguridad en México y los derechos humanos en la era digital es otro producto que hicimos a raíz de estos estudios, que también de 2023. Perdón, la anterior fue 2024. Y otra ya publicación conjunta que ya preparamos con el doctor Aristeo, que fue básicamente el uso ético y moral de la inteligencia artificial en educación e investigación, ¿verdad? Comentar a todos ustedes que pues la idea de estas investigaciones es efectivamente ir analizando los impactos positivos, negativos que está teniendo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y especialmente la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Que es finalmente el mayor reto que tenemos en cuanto a investigación y educación, precisamente esa investigación que sí puede generar contenidos, sí puede generar ideas, puede generar ensayos, e indudablemente se convierte pues en el mayor reto, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, es un poquito ir avanzando sobre estos temas, buscando que el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sea positivo y se circunscriba precisamente a lo que éstas constituyen, que es una herramienta, un apoyo para poder accesar a mejores conocimientos, generar mejores conocimientos, pero que no suplen al talento humano en esta tarea, ¿no? Entonces, por ahí han sido las investigaciones que hemos venido manejando en este equipo. Déjenme primero hablar de un contexto, ¿verdad? El contexto que yo quisiera decir es en qué sentido, sobre todo a nivel internacional y a nivel nacional, en qué momento estamos parados, ¿verdad? De tal forma que primero comienzo hablando de, bueno, algunos estudios que ha venido realizando, en especial la UNESCO y algunos organismos internacionales, pues han venido analizando cómo uno de los mayores retos voy a quitar esto para que sea un poquito mejor. Bien, bueno, perdón. Para que esto se pueda, para que la inteligencia artificial llegue a la mayoría, es precisamente el reto de la inclusión. Y aquí presento una gráfica muy reveladora, ¿verdad? Esta gráfica nos señala la brecha digital que existe, la desigual distribución que hay en el mundo con respecto a la Internet. Y aquí tenemos los países que están en verde, en este verde oscuro, ¿verdad? Son los países que presentan un cierto grado de atraso en su desarrollo, ¿verdad? Y los referentes que están aquí en la parte de arriba son países más ricos, ¿verdad? Y así vemos cómo la brecha digital entre unos y otros, ¿verdad? Espero que estén viendo el cursor, señala cómo hay una muy, pero muy desigual distribución de la conectividad en el mundo, ¿verdad? De tal manera que podemos observar cómo aún en los casos donde la brecha es más pequeña, ¿verdad? Finalmente se aleja esto que está en medio, es el promedio, ¿verdad? Se aleja completamente, ni siquiera los países en desarrollo llegan al promedio. Y déjenme decirles que en esta gráfica no está México, ¿eh? O sea, está Chile, está Brasil, no está considerado México, pero sin duda andaríamos por ahí. Paso a esta siguiente lámina donde, bueno, perdón, espero que se vea, perdón, traté de quitar esto de aquí, déjenme ver, ¿sí? Bueno, ahí creo que se ve mejor. Bien, espero que se esté viendo mejor allá. Y aquí está una figura 2 en la cual cómo el uso de la tecnología, dice, en matemáticas y ciencia es limitado. Fíjense cómo inclusive en países de ingresos altos y medios altos, y aquí tenemos el caso de Japón, tenemos el caso de Brasil, ¿no? Que con todo y pues su poderío económico están situados muy, pero muy por debajo, ¿verdad? El promedio está aquí, en esto que estoy señalando,
Fíjense cómo Estados Unidos apenas si se eleva por encima del promedio, quiere decir, la tecnología la están usando de manera, pues apenas aprobatoria, si lo podemos llamar así, porque estaba apenas por encima del promedio, respecto a las matemáticas y las ciencias. Por aquí vemos a otros países, vemos a Corea como un país que efectivamente está empleando, está vinculando mucho la tecnología hacia las matemáticas y las ciencias, Australia, Suecia, y el mejor país en este sentido, Dinamarca. Y aún ahí, Dinamarca pues todavía presenta apenas un 40%, ¿verdad? Esto significa pues que aún en los países más avanzados, todavía tenemos un uso incipiente de la tecnología, ¿no? Y aquí, bueno, estos organismos señalan precisamente algunos de las disyuntivas que se presentan en la toma de decisiones con respecto al mundo, ¿verdad? Esta cuestión de que todo marcha hacia una personalización y hacia una adaptación que tiene que hacerse con respecto a la tecnología, y sin embargo esto parece chocar con la dimensión social de la educación, ¿verdad? Es decir, el hecho de que cada vez la gente puede seguir una ruta individual y personal con respecto a cómo se educa y cuáles son sus temas de interés, chocan un poco con el aspecto social. La segunda es esto de cómo estamos alternando o cómo estamos parados entre la inclusividad y la exclusividad, es decir, se supone que debe haber un acceso universal a la tecnología y sin embargo muchas plataformas están tendiendo a la exclusividad, ¿verdad? Te abren solamente una parte de su dominio para que lo use la mayor parte de la gente, pero si tú quieres escalar a otros niveles de uso, te cobran. Tercero, la esfera comercial y el uso común tiran direcciones diferentes, ¿no? Quiere decir, la industria de la tecnología, que es la que más está creciendo económicamente, pues obviamente busca su lucro, ¿verdad? Busca su beneficio. Y finalmente se asume que cualquier ventaja ahorita que tiene la eficiencia generada por la inteligencia artificial se va a dar en la misma magnitud o aún más en el futuro, lo cual pues no es tan fácil porque todo esto suele incurrir en costos económicos y medioambientales. Prosigo con este contexto internacional. Otro análisis de la misma UNESCO nos presenta cómo la mayor parte de los países no garantizan la privacidad de datos en la educación ni en sus leyes. Fíjense, ¿eh? Aguas, porque el hecho de que estemos participando de una esfera digital, de una dimensión digital, implica en todos lados dejamos nuestros datos, ¿verdad? Y por lo tanto debiera haber una regulación muy fuerte sobre la privacidad de los datos. Ya hicimos una investigación al respecto y en el caso de México pues estamos todavía en la ruta apenas, ¿no? Ni siquiera tenemos una ley al respecto, ¿verdad? Hay proyectos ya de ley que todavía no aterrizan, pero sin embargo aquí podemos ver la óptica general. Fíjense cómo América Latina y el Caribe, apenas el 10% de países, ¿verdad?, tienen políticas con respecto a esta privacidad de datos en la educación y también solamente un 20% de los países de América Latina y el Caribe tienen un 20% de regulación en leyes con respecto a la privacidad de los datos. Es decir, todavía nuestros datos son vulnerables, ¿verdad? Todavía no tenemos ese blindaje que dan las políticas y las leyes, ¿no? En México tenemos una estrategia nacional al respecto, pero apenas se está aterrizando la ley. Entonces, todavía esto es un poco señal de vulnerabilidad. Y bueno, y continuamos y entonces vemos el panorama ya en México, ¿verdad? ¿Qué está pasando en México? Bueno, pues el INEGI nos señala que cada vez el mayor avance que se ha dado en materia de usuarios de las tecnologías de la comunicación e información se ha dado en la cobertura de Internet. Esta línea, espero que se esté moviendo el cursor allá, que estén viendo el cursor, es la Internet. Fíjense cómo ha pasado del 57.4 en el 2015, ahora ya anda en el 83 en el 2024. Quiere decir, la cobertura que hay en hogares con respecto a la Internet, cuántos hogares porcentualmente tienen Internet en México, ya ascendió al 83.1. Esto ya está por encima
del teléfono móvil celular, que es el segundo renglón, está en 81.7. Ya el 81.7 de los hogares cuenta con un teléfono móvil celular en alguno de sus miembros de la familia. Y finalmente las computadoras, que fíjense cómo ya se volvió un accesorio ya cada vez menos usado. Ahora usamos más los dispositivos móviles, ¿verdad? Valga la redundancia, los teléfonos inteligentes, valga la aclaración, perdón. Fíjense cómo en lugar de aumentar su uso, partió de 51.2% en 2015, se bajó hasta 36.6% el año pasado. Entonces esto nos da idea pues de que la mayor tendencia es a la cobertura por parte de Internet, es tener un teléfono o dispositivo móvil que nos permita conectarnos y hacer los usos necesarios, pero la computadora cada vez más se vuelve un recurso menos utilizado. Y aquí paso a esta siguiente lámina que también viene de la encuesta que hace el INEGI en México. Y aquí están los principales usos de la Internet. Fíjense cómo, si nos vamos a esos usos que debieran o que deben estar vinculados a la educación, al aprendizaje, a la investigación, pues en cuarto lugar está buscar información. Para esto, el 88.2% de los internautas lo usan para eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor uso? Pues comunicación. ¿Cuál es el segundo uso? Acceder a redes sociales con fines simples y sencillamente de entretenimiento, ¿no? Y el tercero, básicamente entretenimiento, ¿verdad? El cuarto es este que les comentaba, buscar información, el 88.2% alguna vez lo usó para esto. Un 81.3% de la población encuestada sí ha manifestado que la usa para apoyar la capacitación o la educación. Y finalmente, otro uso relacionado es actividades escolares. Fíjense cómo aquí baja muchísimo, ¿verdad? 35.9. O sea, el hecho de que se busque información, el hecho de que se acceda a redes sociales, se comunique, no tiene que ver básicamente con educación. Los dos usos más vinculados, ¿verdad?, a la educación y a la investigación tienen que ver con apoyar la capacitación en educación y tiene que ver con actividades escolares que francamente pues todavía no llegan al potencial que deberían tener. Paso a la siguiente gráfica y aquí tenemos cómo se reproduce en México esa disparidad que vimos a nivel internacional entre los países ricos y los pobres. Fíjense cómo esta gráfica nos revela qué conectividad hay en el ámbito rural con comparación al ámbito urbano. Y bueno, en el 2024 hemos ido avanzando, sí, pero bueno, apenas estamos hablando de que en el ámbito rural tenemos el 68.5% de cobertura de Internet, mientras que en el ámbito urbano tenemos el mayor avance, que es 86.9%. Esto básicamente, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice que las posibilidades en el ámbito rural para tener acceso a las nuevas herramientas digitales, pues son muy limitadas en comparación al ámbito urbano. Y aún en el ámbito urbano, ¿verdad?, todavía falta mucho por hacer. Quisiera hablar ahora, ¿verdad?, un poquitito de, bueno, qué está haciendo México con respecto a su modelo educativo predominante, que es la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis un poco con respecto a qué pasa en la nueva escuela mexicana y qué presencia tiene la tecnología en ella, ¿no? Y aquí comenzamos hablando de que, bueno, ha habido muchos intentos, muchos esfuerzos para ir vinculando la tecnología en la educación. Uno de ellos fue Enciclomedia, ¿verdad? Ese programa fue muy difundido por ahí del año 2000 y se trataba de equipar a aulas de primaria con pizarrones interactivos, con computadoras cargadas de contexto digital. Fue innovador, pero obviamente enfrentó muchos problemas en aquel momento de mantenimiento, obsolescencia tecnológica, insuficiente capacitación docente para poder aprovechar el potencial que esto daba, ¿no? Luego vino otro esfuerzo que fue Mi Compu MX, ¿verdad? Y inclusive una alianza con Google for Education, ¿verdad?, que también buscaba proporcionar
suites de herramientas que posibilitaran esta incursión de la tecnología en la educación. Y bueno, en ese sentido, bueno, cada programa fue aportando algo, pero todos estaremos de acuerdo en que fue precisamente la pandemia del COVID-19 que se extendió desde 2020, recordarán ustedes, marzo de 2020, hasta 2021 por lo menos, ¿verdad? Porque recordemos que ahí se adoptó una nueva normalidad que finalmente siguió exigiendo una confinación relativa de las personas, pero esta pandemia tuvo el lado positivo de obligarnos a digitalizar los medios educativos, aunque fue de una manera acelerada y desordenada, ¿verdad? Y ahí vino el programa Aprende en Casa, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Qué consistió? Pues en programas de televisión que se respaldaban en plataformas en línea, que fue la principal estrategia para llevar sobre todo a los alumnos de educación básica, ¿verdad? Los conocimientos, básicamente en primaria sobre todo, ¿verdad? Que era uno de los grupos vulnerables en la pandemia, para llevar los conocimientos que debieron haber adquirido en las aulas. Obviamente con muchas limitaciones, como todos lo sabemos. Hay quienes consideran que 2020 y parte de 2021 fue un año perdido, sobre todo ese año escolar, ¿no? Que va desde el junio de 2020 hasta el junio de 2021, pues obviamente fue prácticamente un año perdido, porque sabemos que sobre todo en el nivel básico, pues la interacción con los maestros, con los alumnos, el aprendizaje activo tiene mucho que ver para que los niños aprendan. Y finalmente, ¿qué pasa con la crisis sanitaria? Pues que expone de manera brutal la desigualdad digital en la educación. Es decir, millones de estudiantes y docentes carecían de dispositivos en su casa, carecían de conectividad y, en el caso de nosotros los maestros, de las competencias necesarias para tener una educación a distancia efectiva. Y bueno, la nueva escuela mexicana ahora, aprovechando esa tristísima realidad que en aquel momento vivimos, pues asigna ahora el rol para la tecnología de mediación pedagógica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscan es que la tecnología permita ser una mediadora entre el alumno y el aprendizaje, entre el alumno y su contexto. Y bueno, según los principios de la nueva escuela mexicana, estas herramientas deben ser promotoras de la equidad y de la inclusión, ¿verdad? Es decir, deben orientarse a reducir las brechas de aprendizaje, brindando recursos con equidad e inclusión, y precisamente el enfoque de la inclusión educativa es el que cobra un aspecto central en el modelo. Ahora bien, los ejes articuladores de la NEM, no recuerdo, creo que son 6, ¿verdad? Como el pensamiento crítico, en este caso son 3 que básicamente tienen una vinculación con la tecnología: pensamiento crítico, interculturalidad, la igualdad de género. Por ejemplo, ¿no? Se espera que los estudiantes no solo aprendan a usar un procesador de texto, sino que lo utilicen para investigar y redactar un ensayo sobre un problema de su comunidad. También no se trata solo de consumir información en línea, sino de aprender a verificar fuentes. Esto es bien importante, a identificar noticias falsas y a ejercer una ciudadanía digital responsable, no ser propagador de chismes, de ataques a otras personas, ¿no? De noticias falsas, etc. Y en pocas palabras, la nueva escuela mexicana se propone equilibrar el desarrollo de habilidades técnicas con una formación humanista y social. Si seguimos con esta reflexión de la nueva escuela mexicana, pues ha habido avances porque hay herramientas y recursos digitales que ha puesto a disposición la nueva escuela mexicana, sobre todo en el nivel básico, ¿verdad? Plataformas como Aprende en Casa que se enriquecieron como repositorio de materiales audiovisuales. Recuerden ustedes que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ya ofrece una versión digital de todos los libros de texto de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? También hay bibliotecas digitales, portales con recursos específicos para docentes y para estudiantes. También se han desarrollado dentro de esas mismas plataformas contenidos digitales, ¿verdad? Miles de recursos, videos, podcasts, infografías, simulaciones interactivas,
¿verdad?, que están alineados a los nuevos planes y programas. En ese sentido, no hay duda que hubo un gran avance. Y también, bueno, se ha buscado el acceso a dispositivos, ¿verdad?, de tal manera que a través de diversos programas federales y estatales continúen con la entrega de tabletas y laptops a estudiantes y docentes, principalmente en zonas de alta marginación, ¿verdad? Se han instalado aulas de medios, se busca mejorar la conectividad, aunque indudablemente esta sigue siendo la mayor carencia, ¿verdad? Es decir, no habrá esfuerzo que nos permita llegar a todos los mexicanos que tienen la carencia, y en ese sentido todavía falta mucho por hacer. Y aquí pongo algunos ejemplos rápidos. Aquí está la plataforma de Aprende en Casa. Fíjense cómo ya se convirtió en repositorio multimedia. Si ustedes entran ahorita a la computadora y lo buscan, ¿verdad?, van a ver que efectivamente existen estas posibilidades: programación, testimonio y colaboraciones. Si pasamos, está también esto que les comentaba, ¿no? La Comisión Nacional de Libros de Texto ya tiene, ¿verdad?, su catálogo de libros de texto digitalizado. Aquí los vemos. Llega hasta telesecundaria. Si pasamos a la siguiente, también la plataforma Nueva Escuela Mexicana es el ecosistema que integra herramientas tecnológicas disponibles para la comunidad educativa. Y aquí ponemos un ejemplo, estas tres posibilidades que ofrece la misma página. Si avanzamos uno más, por ejemplo, en esta herramienta que vimos en la diapositiva pasada, que es CREA, nos permite crear recursos educativos, ¿no? Desde juegos como serpientes y escaleras, obviamente dirigidos a los objetivos de aprendizaje, memoramas, ruleta, crucigramas, ¿verdad? Entonces ya nos permite esas posibilidades. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema hasta ahorita? La brecha digital, sin duda alguna. Lo que ya dijimos, hay diferencias urbano-rurales, ¿verdad?, de tal forma que la conectividad de Internet de banda ancha es significativamente menor en las zonas rurales e indígenas, ya lo vimos. El acceso desigual a dispositivos, es decir, no todas las familias pueden costear, ¿no?, este tipo de inversiones, ¿no?, de tal manera que seguimos con una pobreza digital. Tercero, los retos de infraestructura escolar. Muchas escuelas públicas, especialmente en estados con mayor rezago, carecen de instalaciones eléctricas, ya ni siquiera de internet. Eléctricas. Recordemos que para que haya internet debe haber electricidad. Si no hay electricidad, pues de plano no puede haber internet, ¿no? Y si tenemos una instalación eléctrica vulnerable, también el internet va a ser inestable. Y finalmente, desigualdades económicas, que eso es algo de lo que todos lo vemos todos los días. Pobreza y brecha digital van de la mano, es decir, la pobreza imposibilita a quien la padece o quien está en esa situación el acceso a estas tecnologías. Y aquí algunos datos importantes, ¿no?, que sacamos precisamente de la estadística de la SEP. Fíjense cómo nos vamos a ir pues al ciclo escolar hasta el 23, ¿verdad? ¿Cuántas escuelas de nivel básico tienen electricidad? 92.6, en media superior 86.7. ¿Cuántas tienen acceso a internet? 46.9 en nivel básico y 52.6 en media superior, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a todas las carencias, ¿no? Por ejemplo, sanitarios independientes, 93.5 sí lo tienen, de escuelas de básica, 84.8 en nivel medio superior. Si vamos así como que viendo distintos rubros, ¿no? Y bueno, aquí, en este sentido, ¿verdad?, lo que busca la Nueva Escuela Mexicana es tratar de incorporar, ¿verdad?, esta tecnología, sobre todo en primaria. Busca ludificar la enseñanza, que es decir, hacerla divertida. Y ahí tenemos plataformas gratuitas, ¿no? Bueno, por lo menos con cierto nivel de gratuidad. Ya dijimos que ya para otros usos empiezan a cobrar, pero ahí está Árbol ABC, Coquitos o Cristic, que son plataformas gratuitas, insisto, hasta cierto nivel, que permiten, ¿no?, que se puedan implementar juegos, enseñanzas a través de los juegos, ¿no? Recursos interactivos. Y no olvidemos que la inteligencia artificial en la educación, y esto aplica también para el nivel superior, también para la investigación, promete o facilita rutas de aprendizaje personalizadas. Ahí donde, pues en algún momento George Siemens habló del conectivismo, ¿no?, de cómo estas posibilidades que dan las tecnologías permiten, ¿verdad?,
que cada quien conectemos con el aprendizaje de manera individual y de acuerdo a nuestros propios intereses, ¿no? Las rutas personales de aprendizaje. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos que advierte la misma Nueva Escuela Mexicana? Una sobreexposición a las pantallas, ¿no? Porque también los niños, pues eso de estar mucho tiempo en las pantallas, debe evitarse por obvias razones. La facilidad para copiar y pegar, que bueno, no solamente se da ahí, sino se da en muchos niveles. Información, esto puede desincentivar pues el pensamiento crítico, ¿no? Cuando nada más copias, pegas y dices, aquí está mi ensayo o aquí está mi trabajo, pues te evita el pensar y te evita el analizar críticamente las cosas. La dependencia de la tecnología es otro riesgo, puede atrofiar otras habilidades importantes, ¿no? Es decir, el hecho de que utilice, aquí puse esta foto ilustrativa, ¿no? El hecho de que brindes tecnología, pueden comunicar. ¿Por qué? Porque entonces cada quien está en su rollo, como decimos coloquialmente, ¿no? Ya no se comunican, ya no juegan, ya no se abrazan, ya no se echan chistes, no, ya están sumidos en su dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál es el reto? Formar usuarios críticos y no meros consumidores de tecnología. Ese es el reto. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que nos da la digitalización educativa? Pues infraestructura y recursos, ¿verdad? Garantizar conectividad y contar con dispositivos. Eso es lo que se busca. La capacitación, ¿verdad? Una estrategia de formación docente masiva. Se ha ido avanzando, pero todavía falta por hacer. ¿No? Hay maestros que no conocemos de manera suficiente, que no tenemos un grado de dominio aceptable sobre estas tecnologías. La continuidad, ¿verdad? Que los programas tecnológicos en México adolecen de falta de continuidad y se requiere una política de Estado a largo plazo y la equidad, ¿no? El hecho de que todos puedan acceder a esto. Hay que ver estas oportunidades, acceso a recursos, inclusión, aprendizaje personalizado que sí nos brindan las tecnologías, la colaboración, ¿no? Que es otra parte que tendríamos que trabajar para que las tecnologías no se paren, sino hagan colaborativo esto. Y quiero caer en la recta final de esta conferencia, esperando no haber caído en alguna imprecisión. ¿Cuáles son las implicaciones finalmente en la investigación y en la academia? Bueno, el primer desafío filosófico, ético y también práctico de la educación en el momento actual es que ésta debe contribuir, y especialmente la educación superior, oigámoslo bien, muchachos, oigámoslo bien, maestros, oigámoslo bien, especialistas e investigadores, a lograr la igualdad social, política y económica entre las personas, siendo factor de movilidad social, ¿verdad? Y esta función solamente va a ser posible el hecho de que todos, educándonos, podamos contribuir a esa igualdad, se va a lograr y se va a enriquecer con la tecnología digital, ¿verdad? Porque todo aquel que no tiene acceso a estas herramientas, que no las sabe manejar, está en términos de desventaja con respecto a otros, ¿no? Y no olvidemos que la educación como tal es un fin, no es un medio, ¿eh? Porque a veces decimos, es que yo estoy estudiando para tener un mejor trabajo, es que yo estoy estudiando para poder enriquecer mi negocio, es que yo estoy estudiando para obtener un título. No, la educación es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque nos permite conocer la cultura de nuestro tiempo, nos capacita para integrarnos de mejor forma en nuestra sociedad. También nos permite desarrollar nuestras capacidades y nos potencializa para participar en el cambio cultural y social que el mundo requiere. Algo aquí importante, bueno, México, ¿qué se propone como parte de su agenda local 2030, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, ¿qué se está proponiendo en esta materia? Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Ese es el objetivo con el que México se adhiere a esta búsqueda de una educación de calidad inclusiva y equitativa que ha planteado la ONU. ¿Qué indicadores traemos en la educación superior? Primero, la absorción. De cada 10 alumnos que egresaron de bachillerato o equivalente, oigan bien, solo 7 siguieron sus estudios en el ciclo 2022-2023. Es decir, 3 se quedan en el camino, no siguen. El abandono, ahora, el hecho de que se inscriban no implica que permanezcan, ¿verdad?
6 de cada 100 alumnos de nivel profesional abandonaron sus estudios, o sea, ya estando inscritos y cursando el nivel superior, abandonan. La cobertura, ¿qué quiere decir? La gente que teniendo edad de 18 años o más está estudiando o no el nivel superior, solo 43.5 jóvenes de cada 100 están estudiando una carrera o un posgrado. Aquí es la cobertura, es muy insuficiente, ¿verdad? Ni siquiera el 50% de la población que debería estar estudiando un nivel superior lo está haciendo. ¿Qué permite la nueva tecnología, maestros, investigadores y alumnos? Esto es muy importante. Nos permite un acceso rápido al conocimiento disponible y a los diversos autores que han aportado en diversas temáticas. Antes esto era irte a meter a la biblioteca, pasar horas y días para poder tener acceso a esto. Ahora, con solamente llegar a una herramienta, con solamente buscar en el internet, tenemos acceso a esto. Facilita la adquisición de conocimientos mediante juegos, lo que dijimos, ludificar el conocimiento, la enseñanza. A través de diferentes aplicaciones se pueden crear, estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, ensayos, tesis y trabajos específicos de acuerdo a los criterios que el usuario establezca, lo cual, insistimos, tiene ese riesgo, ¿no? De buscarlo para suplir el talento y no para enriquecerlo. Finalmente, también tenemos la potencialidad de hacer presentaciones, fomentar la interacción y el trabajo colaborativo, enriqueciendo la información disponible. Y aquí algo importante que es que resaltar, la educación superior y la tecnología digital, la inteligencia artificial que ahora se han vuelto imprescindibles en la formación de las personas, debe constituirse en factor de igualdad y movilidad social, lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones o desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en la educación? Recopilar y usar datos personales de estudiantes y académicos, así como identificar sus patrones de navegación, lo que llamamos la famosa huella digital. Requieren protección de la privacidad, no se nos olvide, de la propiedad de los datos y del consentimiento informado. Esto es algo de lo que ya vimos. Las leyes y las políticas todavía son insuficientes en México y en muchos países. Segundo, la toma de decisiones automatizada basada en la IA, en la inteligencia artificial, plantea cuestiones éticas sobre la equidad, la transparencia, la responsabilidad y la justicia en la educación. Aquí lo comento rápidamente, hay aplicaciones que ya nos permiten hablar de por qué, quiénes, cómo desertan, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas, o también nos permiten hacer una selección de los mejores perfiles para ingresar al posgrado, ¿verdad? Sin embargo, si en estas plataformas de selección se incluyen algunos elementos discriminativos, ¿no? De tal forma que el origen de la persona, porque viene de una escuela tal o porque trae un promedio tal, ¿verdad? No le permitan, ¿no? Hacer alguna consideración porque viene de un entorno de pobreza, eso implica una discriminación en la toma de decisiones automatizadas. Las empresas y desarrolladores deben desarrollar aplicaciones de IA de una manera ética, es decir, viene desde los programas estos criterios discriminativos. Hay que trabajar con quien está desarrollando estas aplicaciones. Y desde luego, el otro abuso en la utilización, pretendiendo suplir al talento humano tanto en el aprendizaje como en la investigación. Esos son los retos y desafíos éticos que tenemos. Ya voy a ir cerrando en esa presentación, creo que me estoy extendiendo en el tiempo que se me dio, pero finalmente algo importante a todos los compañeros maestros, quienes ya tenemos tiempo en esto, debemos ser ejemplo a seguir en estos comportamientos que esperamos observar en nuestros alumnos. Dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El maestro debe arrastrar con su ejemplo. Debe prepararse, llegar a tiempo a sus clases, utilizar la tecnología adecuadamente, respetar y no discriminar a sus alumnos, interesarse por sus avances y en general facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Cumpliendo con los comportamientos éticos. Debemos evitar, por otro lado, que la plataforma digital, que debería ser simplemente un medio para acceder al conocimiento que buscamos, se convierta en un fin
generando por sí sola el producto completo que fue encargado al alumno. Y aquí, digo, tenemos algunas herramientas que ya analizan y generan contenido. Básicamente, pues Soda, por ejemplo, Soda PDF, resume ya textos en PDF, ya no tienes que estar ahí leyendo los textos y subrayando. Esta herramienta también nos permite analizar y buscar bibliografía respecto a un tema. Él ni se diga, ¿no? Pues cuando quien no ha utilizado ChatGPT, identifica ideas de textos, genera contenidos, genera imágenes, genera videos, ¿verdad? Hay los PDF, es una herramienta muy útil también para editar y compartir PDFs, pero también para poder interpretar. Y finalmente, vea, yo quisiera terminar con estas reflexiones porque los temas más importantes del uso ético en la tecnología digital, en la educación superior y en la investigación son estos que ponemos por acá. Debe ser un medio y no un fin, ¿verdad? Especialmente referido a la inteligencia artificial generativa que acabo de referir. Debe coadyuvar a la inclusividad, a la equidad y a la calidad de la educación superior. Debe respetar y proteger la privacidad, la propiedad de los datos y el consentimiento informado. Debe vigilar que prevalezca la equidad, la transparencia, la responsabilidad y la justicia en la toma de decisiones educativas, como ya lo dijimos. Debe propiciarle el mantenimiento de la cercanía y el acompañamiento docente-alumno y entre alumnos, perdón, ahí hay que agregarlo, aun cuando se enseña mediante modalidad virtual. Recordemos que ahorita, precisamente una de las herencias que nos dejó el COVID fue una mayor presencia de la virtualidad en la educación. Mucha gente ya está tomando cursos a nivel digital, a nivel a distancia, ¿verdad? Y entonces hay que mantener la cercanía y el acompañamiento en esas plataformas. Y desde luego debe prevalecer el análisis crítico, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del talento humano como ejes de su uso, ¿verdad? En el campo de la investigación, no olvidemos, ¿verdad? Estas tecnologías ayudan, ¿no?, a buscar contenido, a interpretarlo, nos ayudan inclusive a tener ideas centrales de diversos textos, artículos, etcétera, pero finalmente el trabajo fino de hilvanar, el trabajo fino de recoger del conocimiento actual lo nuevo, ¿verdad?, y poderlo plantear en términos éticos, inclusivos, etcétera, es del investigador, ¿verdad? No dejemos que esto nos rebase. Esta sería mi presentación. Agradezco muchísimo su presentación y quedo a la orden. Muchas gracias. Muy bien.